Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa que volveremos a ocupar, digamos así, en estos minutos para hablar de un encuentro que a nivel mundial se está realizando en México. Es un encuentro muy relevante que tiene que ver con el tema de la violencia. Sabemos, como aquí lo hemos platicado, que se desarrolla en nuestro país esta semana de prevención de la violencia desde la salud pública, organizado entre otros por la Organización Mundial de la Salud, y tenemos en esta ocasión la oportunidad de conversar con la representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia, Marta Santos País, que nos acompaña en el estudio de CNN en la Ciudad de México. Marta, bienvenida, gracias por estar aquí. Un gran placer estar aquí. Bueno, muchas gracias, Marta. Pues sí, hemos seguido de cerca estas mesas, estas discusiones, estos expertos, estos representantes del mundo que se congregan en México por un tema tan importante como el de la violencia en toda su dimensión. Violencia de diferentes maneras, violencia de niños, mujeres, o sea, la violencia que cruza de lado a lado los espectros de la sociedad. Los grupos de la sociedad. Y entonces estamos viendo ¿qué resulta de esta sexta reunión sobre los hitos de la campaña mundial de prevención de violencia y qué tipo de debate se está dando y qué tipo de información se está dando al mundo precisamente sobre el tema de la violencia? Cuéntanos lo que ha pasado y lo que se espera. Sí. Bueno, esta reunión es muy importante, es periódica, es la sexta vez que se está organizando a nivel mundial y es muy importante que tenga lugar en México en un momento en que México está involucrado en distintas reformas a nivel del Estado y que podrán contribuir a la prevención de la violencia. México en Paz es un importante principio de la reforma que se está promoviendo en el país y seguramente que la presencia de tantos expertos dará una oportunidad de aprender de buenas prácticas y compartir algunas de los hallazgos y preocupaciones en México. La reunión permite a que representantes de gobiernos, académicos, personas de la sociedad civil que están involucradas en su cotidiano en temas de esta naturaleza puedan compartir sus expectativas, pero también sus frustraciones. Una de las cosas que está saliendo muy claramente de la reunión es que a pesar de que tenemos algunos datos estadísticos sobre el impacto de la violencia en distintos grupos de la población, para mí me interesa particularmente todas las personas con edad inferior a 18 años, la verdad es que existen todavía vacíos muy profundos a nivel de datos estadísticos sobre la magnitud del problema, la incidencia sobre distintos grupos, pero el reconocimiento, y yo creo que es un principio muy importante que tendremos siempre que recordar, que sabemos el suficiente para no tener que postergar la acción. Y las políticas públicas hacen una diferencia. Cuando promovemos una escuela inclusiva, cuando invertimos a que los niños más vulnerables puedan tener acceso a servicios de educación, de salud, de calidad, y que no se sienten marginados y que no se sienten frustrados en no poder contar sus historias de experiencia de violencia. Cuando eso se hace, tenemos mejor prevención de violencia, tendremos menor incidencia de violencia. Cuando tenemos reformas legislativas que establecen para la sociedad este principio muy claro: ninguna forma de violencia es aceptable hacia un niño. Podemos promover prácticas de buen trato, podemos dar indicaciones de cómo pueden ser responsables cuando tienen un conflicto con un amigo o con una persona adulta, en lugar de pegarle. Esos son principios que tenemos que reflejar en las políticas y la legislación. Pero en todos los países, y seguramente México no es una excepción, la incidencia de la violencia contra la infancia sigue siendo algo muy invisible, de que no se habla mucho, ¿no? Hay una aceptación en la sociedad de que la disciplina del niño está asociada a alguna forma de violencia. Y creo que en una encuesta que se ha realizado aquí en México hace uno o 2 años, una de las conclusiones era que más del 50% de las familias consideraban que era natural pegar a un niño para que pueda ser mejor educado, disciplinado. 50%. Más del 50% de las familias. Y otro dado que ha salido, que me ha tocado muy particularmente, es que en más del 20% de las familias no se promovía la ternura, o sea, no se consideraba que eso es una forma de coexistencia familiar. Lo digo como ejemplos porque es lo mismo que pasa en todos los países del mundo, no es específico, limitada a México. Entonces, la reunión promueve la idea de que la ternura no es un elemento
fundamental en la para la convivencia de las familiar. familias. ¿Qué porcentaje dijiste? Más de 20%. Más de 20%. Me toca mucho porque para un niño una sonrisa de una persona mayor, ¿no? El entender que hizo algo mal, pero que tiene voluntad de hacer mejor la próxima vez y que alguien le va a decir cómo lo puedes hacer de forma distinta. Puede ser marcar un camino para cosas muy sencillas, por ejemplo, no quiero que pegues mi juguete porque es mío, o cosas mucho más importantes de no utilizar el bullying contra una amiga en la escuela, ¿verdad? O no promover la difusión de una foto de un amigo o una amiga a través de las redes sociales, que puede ser estigmatizante o negativa y crear un trauma muy, muy profundo que algunos países está llevando a situaciones de suicidio. Entonces, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Y en esta reunión se están compartiendo experiencias de este tipo, a nivel familiar, a nivel de la escuela, en las policías, de distintos países, para que podamos entender que hay un camino distinto de decir, bueno, tenemos la violencia, es parte de nuestro cotidiano, no podemos hacer nada, o esperar que de alguna forma una intervención gubernativa pueda ser, tener la mágica de cambiar esta aceptación, ¿verdad? Son muchos, la complejidad es grande, pero la oportunidad es muy grande también. Ciertamente los expertos hablan del asunto de la violencia básicamente como un fenómeno epidemiológico. Estoy muy feliz que esta semana de prevención de violencia organizada por el gobierno de México con la Organización Mundial de la Salud crea una oportunidad de hablar del tema. El hecho que en este momento la Comisión de Protección de Derechos de la Infancia en la Cámara de Diputados, el hecho que tenga un proyecto de legislación para prohibir la violencia contra la niñez es seguramente un factor que va a generar debate. Pero sabemos el suficiente para no poder postergar esta discusión y será fundamental que en cada país se tenga una agenda política que pueda identificar las oportunidades de intervención, ¿no?, para crear una sociedad donde la tolerancia de para la violencia no sea la realidad que prevalece, ¿no? Un plan de acción nacional de prevención de violencia, de respuesta a la violencia hacia la infancia y adolescencia será fundamental. Pero los vacíos estadísticos, yo quería tocarlo porque existen distintas intervenciones también en México que podrán ayudarnos, ¿no? Claro que existen datos sobre niños que están involucrados en situación de trabajo infantil, más de 3 millones, es muy importante en México. El hecho que la tasa de homicidios de 2007 a 2011 haya casi triplicado para la población mexicana y sea el doble para los jóvenes mexicanos, sobre todo jóvenes varones, es muy preocupante. Pero yo creo que será muy importante cuando la administración, el gobierno mexicano, desarrolle una encuesta nacional, ¿no?, para mirar la incidencia de la violencia en sus distintas dimensiones. En la escuela, en la calle, en centros de atención a la infancia, centros de detención, donde están jóvenes detenidos, y al interior del hogar, donde muchas veces la incidencia es muy alta. Y existe una voluntad política de desarrollar una encuesta para alcanzar esa visibilidad de lo que está todavía invisible. Viniendo de Naciones Unidas, me da mucha alegría decir que, por ejemplo, UNICEF ha conducido distintas encuestas y apoyado el desarrollo de encuestas a nivel nacional en distintos países que han ayudado no simplemente a tener mejores datos y a llenar los vacíos que persisten, pero al mismo tiempo permitir que los resultados de esa investigación puedan influenciar el diseño de las políticas públicas, ¿no?, para entender cuáles son los niños más vulnerables, ¿no?, dónde están viviendo, cuáles son las regiones del país donde el impacto cumulativo de distintas formas de violencia se están convergiendo alrededor de niñas particularmente vulnerables, o niños que no están en la escuela, están en el trabajo, están frustrados porque no ven una opción para la vida, son presas fáciles para grupos de crimen organizado. Hay tantas cosas que se cruzan en eso. Podemos influenciar las políticas para que no sea esa la realidad. Marta, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
Regresamos, Marta Santos, sobre esta conversación. La violencia, te quedaste en la parte anterior hablando de jóvenes y niños, violencia, y comentábamos en el corte, hablando del caso mexicano. Claro que esto es una revisión mundial, pero hablando del caso mexicano, cuando tenemos, por ejemplo, en este país un llamado bono demográfico que está transcurriendo en estos años, en donde se ensancha la base demográfica, donde habrá más jóvenes que deberían estarse incorporando a la planta productiva, deberían formar parte de la generación de la riqueza de este país, y que ciertamente por no tener, entre otras cosas, el crecimiento económico y el desarrollo necesario o suficiente, tenemos una muy importante masa juvenil e infantil que se dirige a otros terrenos como la delincuencia, el ensanchamiento de la delincuencia juvenil e infantil, y en consecuencia de la violencia contra jóvenes y niños en ese marco criminal, pues nos habla de un caso tipo, tristemente en este caso mexicano. Y me decías, ¿hay experiencias internacionales sobre el asunto? No, sin duda. Antes de más, yo creo que es muy importante reconocer que los jóvenes, los niños que están fuera de la escuela, ¿no?, o que han seguido una educación que no es de calidad, que no les da las herramientas para la vida, va seguramente a estimular a que intenten encontrar otras opciones de vida donde puedan aprender esas herramientas para ser productivos, pero para crecer de una forma que también les dé alguna realización personal y autoestima, ¿verdad? Entonces, cuando esos jóvenes están fuera de la escuela, y hay una tasa de abandono escolar importante también en México, ¿no?, no están ocupados en un empleo, aunque en algunas circunstancias tienen edad para acceder al empleo de forma legal. Son presas, son seguramente víctimas fáciles para grupos de crimen organizado, ¿no? Son esos niños y jóvenes que se van a intentar movilizar para hacer el pequeño crimen, para pasar droga, para traficar armas. Pero los adultos que utilizan a esos niños y los manipulan muchas veces no son los que van a sufrir el impacto de la decisión, de la investigación, de la decisión, porque sigue siendo muy invisible, ¿verdad? Lo que miramos en muchos países es que son los niños y jóvenes víctimas de esta manipulación que al final se van a encontrar privados de libertad, en escuelas de crimen dentro de la prisión, sin beneficiar de sistemas de reintegración social que sean verdaderamente pensados para ellos. En los países en que la prevención de la criminalidad ha sido una prioridad, cuando se capacitan a los jóvenes, seguramente al interior de la escuela, pero también dando capacitación profesional para que puedan encontrar otras vías para su vida, para su futuro, cuando se crean espacios de convivencia, por ejemplo, con el deporte, con la cultura, en sus comunidades, espacios libres de violencia en realidad. Cuando eso pasa, es posible disminuir el impacto de la manipulación para la delincuencia entre jóvenes, y es posible disminuir también el número de jóvenes que están detenidos y que están involucrados en crimen organizado. En algunos países, interesantemente, por ejemplo, en los países nórdicos en Europa, el hecho que se invierte muy temprano, ¿no?, en la capacitación de los niños para que se sientan estimulados, apoyados en la primera infancia, ayuda a que se disminúa de forma claramente visible los niveles de delincuencia, ¿no?, de criminalidad. Hay indicadores claros de que empezando por ahí repercute directamente. Absolutamente, pero también hay indicadores que confirman que los niños que son víctimas de abuso, que son víctimas de violencia, y que están desintegrados, excluidos socialmente, marginados en su sociedad, seguramente van a ser los primeros a aparecer en el sistema criminal, van a ser los primeros a fácilmente encontrarse por detrás de las cadenas y a no tener una segunda opción. En muchos países se está, por ejemplo, invirtiendo en este momento en sistemas de justicia restaurativa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En lugar de seguir un proceso tradicional en la justicia criminal del país, se promueve un proceso de reconocimiento de culpa o de que se practicó un delito con la víctima de ese delito y la comunidad que se sienta afectada por el delito, para que el joven que ha cometido el delito pueda darse cuenta del impacto de su acción y al mismo tiempo se pueda comprometer a hacer algo que pueda hacer en favor de la comunidad, en favor de la víctima. Por ejemplo, ayudando
en los jardines de las escuelas de la comunidad, ayudando en el hospital. Pero para que sea claro que su responsabilización es una realidad, no se va a apagar, no se va a olvidar lo que hizo, pero que la forma de recuperar es darle una herramienta para que sea un buen profesional en un tema que pueda contribuir para el desarrollo, su desarrollo, el desarrollo de su familia, el desarrollo de la comunidad. Entonces, hay muy buenas soluciones. En mi trabajo como representante del secretario general sobre violencia contra la niñez, mi objetivo es seguramente hablar de todos estos vacíos de datos, falta de legislación y de políticas públicas, hablar de la incidencia dramática en los niños de todas las formas de violencia. Por ejemplo, un paréntesis, pensamos que cada año entre 500 millones de niños y 1.5 mil millones de niños sufren alguna forma de violencia. Es suficientemente dramático para no poder olvidarlo. Pero al mismo tiempo me parece muy importante, como parte de mi mandato, contar buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas en países muy pobres. Por ejemplo, Marta. Voy a contar una historia. Yo sé que aquí en México existe una muy buena experiencia de un hospital pediátrico donde los servicios de salud y de atención a los niños víctimas de violencia convergen con el apoyo de servicios de justicia, de policía, para que se pueda investigar los casos de abuso contra la niñez, sin pedir al niño, a la niña, que cuente su historia repetidamente ante tantas autoridades para poder investigar. Y en la mayoría de los casos, revictimizándola, el niño se siente tan revictimizado. Pero además, a mí me cuentan siempre, no me están creyendo, me están jugando, pero no me están creyendo. Entonces, una historia muy pequeñita en Zanzíbar, que es una isla tan pequeña de Tanzania, ¿no? Muy bonita para turismo, además. El hospital central de Tanzania, sí. Tanzania. Sí. Se ha creado justamente algo parecido a lo que existe aquí en México, en un centro pediátrico, que es, con el liderazgo del director del hospital, se ha invitado a todos los servicios que pueden apoyar al niño para recuperar las heridas del abuso sexual, físico u otro, pero también que puedan ayudar a traer para la investigación todos los hechos necesarios para identificar quiénes son los responsables, para que la punición pueda traducir para la sociedad que la impunidad no va a prevalecer, ¿no? Que esto es serio. Pegar a un niño, abusar sexualmente a un niño es muy serio, las penas tienen que ser muy fuertes. Y hay un ejemplo. Entonces, en ese pequeño hospital de una pequeñita isla de Tanzania, ¿no? Las familias vienen sin ser estigmatizadas, no tienen que mostrar que pasó un abuso sexual en la familia, viene como si fuera, tengo fiebre, ¿no? Quiero una vacuna para mi hijo, pero los niños van a ser tratados. Contar historias como esta, ¿no? Que puedan ayudar, o la inversión en la educación en la primera infancia con profesionalización de los profesionales, que pasa en tan pocos países, o la inversión en el presupuesto, ¿no? Para la prevención de la violencia, que la mayoría de los países no es una realidad todavía. Cuando contamos estas historias y cómo hay un gano social cuando se hace esa inversión para la sociedad en su todo. La inversión en el capital humano de la sociedad trae recursos adicionales para las cosas prioritarias del país. Ahí los gobiernos escuchan de otra forma, porque no se sienten acusados, ¿no? Se sienten en la oportunidad de descubrir, pero nosotros podemos hacer no simplemente lo mismo, pero podemos hacer mejor. Yo creo que en el caso de México es eso que tenemos, una gran oportunidad. La oportunidad, sobre todo ahora que tenemos México elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos, no simplemente de ser uno de los críticos de las grandes violaciones de derechos humanos en el mundo, que seguramente tendrá una voz importante, pero también la responsabilidad de mostrar que México puede ser un líder, ¿no? Puede compartir buenas prácticas, puede mejorar su situación, puede desarrollar esta encuesta sobre la incidencia de la violencia en todos los niños mexicanos, en todos los distintos contextos, la familia, la escuela, la comunidad, y traer un buen ejemplo para países en la región y otras regiones del mundo. Marta, déjame hacer una pausa y regresamos en la conversación. Claro que sí, gracias. ¿Esto te suena familiar? Tomas un néctar por la mañana, un té helado a mediodía, un refresco con la comida.
y un par más en la noche. Parece bastante inofensivo. Pero todas estas bebidas azucaradas en un solo día suman mucha azúcar adicional que puede provocarte graves problemas de salud, incluyendo la obesidad, que causa diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer. No te hagas daño tomando bebidas azucaradas. Mejor toma agua con gas, leche baja en grasa o té sin azúcar. Cuida tu vida, tómala en serio. Nissan Altima. El auto que quieres para la vida que tienes. Nissan Innovation that excites. Evolucionar juntos es hacer parte del grupo All Mutual, conglomerado financiero internacional con más de 165 años de trayectoria. All Mutual es Scandia en Colombia. Héroes de CNN honra a personas que no buscan honores, solo quieren cambiar al mundo. Ahora tú puedes votar por el héroe de CNN del año. Visita cnnheroes.com y vota una vez al día, todos los días. Honra a estas personas maravillosas. Vota hoy mismo. Cuando cada minuto cuenta, necesitas una periodista con instinto y experiencia. Sigue de cerca los momentos decisivos. Reportajes en vivo desde el lugar de los hechos. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, de lunes a viernes, en CNN. Ve a Camilo Egaña en Encuentro, de lunes a viernes, en CNN. Regresamos en la parte final de este programa, el asunto de la violencia, particularmente la niñez y la adolescencia y la juventud, y bueno, pues todo lo que en México se está discutiendo en estos días. Volvemos. Marta, se nos acaba el tiempo. ¿Con qué despides este programa con el que te hemos escuchado hablar de pues todo lo que al mundo le importa en materia, le debe importar en materia de violencia? ¿Cómo cerrarías? No, yo diría dos cosas. Primero, que es una responsabilidad de todos, ¿no? Seguramente de todos los gobiernos. Y hay oportunidades de cambiar, promoviendo cambio de legislación, de políticas, pero también promoviendo grandes campañas de sensibilización para que todos se sientan afectados e involucrados en el proceso de cambio de crear sociedades libres de violencia. Pero segundo, que eso empieza con los niños. Y cuando escuchamos a los niños tenemos ideas fantásticas. Primero, de cómo sienten la violencia y cómo se sienten excluidos cuando se nos los escucha, cuando nos quieren contar sus historias, algunas veces con silencios muy difíciles, ¿no? Porque pasan el lugar y no quieren culpabilizar a sus amigos, a las personas que quieren más. Pero quería quizá finalizar con una historia muy sencilla, ¿no? En la escuela se hace también la diferencia. Y en algunas experiencias hay escuelas también promovidas por Naciones Unidas donde se crea una mesa de la paz. ¿Qué quiere decir? Niños que están peleando, que están muy frustrados con otros niños, se sientan alrededor de la misma mesa intentando reflexionar en conjunto qué pasó mal, qué problema tuvimos y qué solución podríamos tener. Se nos alcanza la solución a mediadores en la clase que puedan intentar ayudar. Pero si no alcanzan todavía la solución y habitualmente ya lo alcanzaron entre ellos o son amigos de nuevo y pueden jugar juntos, aprender juntos, apoyarse mutuamente. Pero si pasa que no se alcanza, el maestro interviene para ayudar a encontrar la solución. Para que eso pase, los maestros tienen que ser capacitados y apoyados. Pero la solución pasa por los niños, empieza en primera infancia, empieza muy temprano y puede alcanzar sociedades donde la violencia sea no una realidad, pero la lucha contra la violencia una prioridad. Lo tenemos que hacer para todos. Marta, gracias por estar en este programa, en esta visita que haces a México. Gracias por contarnos y por abordar estos temas que desde luego son de primera importancia con motivo de esta sexta reunión, con motivo del asunto que involucra pues al planeta entero. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le espero mañana.